El cuerpo humano es una maravilla de sistemas interconectados. En el centro mismo de nuestro sistema cráneo-sacral se encuentra una articulación crucial conocida como la sincondrosis esfenobasilar, o SEB. Podemos pensar en esta articulación como el eje central alrededor del cual se organiza todo el mecanismo craneal. Es la unión entre el hueso esfenoides, ubicado detrás de los ojos, y la parte basilar del hueso occipital en la base del cráneo. Esta área no es solo una conexión simple, es un punto de pivote dinámico y vivo. Su salud y movilidad son fundamentales para el buen funcionamiento de todo el cuerpo, influyendo en todo, desde nuestro sistema nervioso hasta el flujo de líquido cefalorraquídeo. Comprender su importancia es el primer paso para apreciar la profundidad del trabajo craneosacral. Dentro del modelo craneosacral, observamos varios patrones de movimiento o lesiones que pueden manifestarse en la SEB. Estos patrones describen cómo el esfenoides y el occipital se mueven en relación uno con el otro. Sin embargo, entre todas estas posibles disfunciones, la compresión de la SEB se considera la más profunda y grave. No es simplemente un patrón de movimiento, sino más bien una falta de él. Cuando la SEB está comprimida, el movimiento rítmico inherente de los huesos craneales, a menudo llamado el ritmo craneal, se detiene en este punto central. Este estado de inercia tiene consecuencias de gran alcance, ya que el motor principal del mecanismo craneal se atasca efectivamente, impidiendo la expresión natural de la salud. La principal diferencia entre una compresión y otras disfunciones radica precisamente en esta ausencia de movimiento. Otros patrones, como la torsión o la flexión lateral-rotación, describen una forma específica, aunque restringida, en la que se mueven los huesos. Representan un sistema que todavía intenta funcionar, incluso si lo hace de manera distorsionada. Una compresión, por otro lado, significa un cierre profundo. Los huesos esfenoides y occipital están impactados juntos, creando un estado de quietud y densidad. Esta falta de actividad dinámica en el núcleo del cuerpo puede compararse con un sistema de engranajes que se ha atascado por completo, impidiendo que el resto de la maquinaria funcione como fue diseñada. Este atascamiento tiene un impacto significativo en todo el sistema craneosacral y más allá. El impulso rítmico que se origina en el núcleo del sistema no puede propagarse libremente a través de los tejidos y fluidos del cuerpo. Las membranas dentro del cráneo, conocidas como las membranas durales, se tensan y restringen. El flujo de líquido cefalorraquídeo, que nutre y protege el cerebro y la médula espinal, puede verse impedido. En consecuencia, la capacidad innata del cuerpo para la autorregulación y la curación se ve profundamente comprometida. La compresión de la SEB no es solo un problema localizado, es una condición sistémica que impone una pesada carga sobre la vitalidad y el bienestar general del individuo, creando un bloqueo fundamental para la salud. Las fuerzas que pueden llevar a una compresión de la sincondrosis esfenobasilar son variadas y pueden ocurrir en cualquier etapa de la vida. Desde el nacimiento hasta la vejez, todos estamos expuestos a factores que pueden afectar la base del cráneo. Los traumas físicos son una causa principal. Un proceso de parto difícil, donde la cabeza del bebé es sometida a una presión intensa, puede crear este patrón desde el principio. Más adelante en la vida, los impactos directos en la cabeza, la cara o el sacro pueden transmitir una fuerza significativa a lo largo del eje central del cuerpo, lo que lleva a esta impactación. Esto podría ser el resultado de una caída, un accidente automovilístico o un golpe significativo durante los deportes. El cuerpo, en su intento de protegerse de una fuerza abrumadora, puede bloquearse en esta articulación central, creando un estado de profunda inercia que persiste mucho después del evento inicial. Es importante reconocer que las causas no se limitan al ámbito físico. Un trauma emocional o psicológico profundo también puede ser un factor contribuyente significativo a la compresión de la SEB. El cuerpo no distingue entre el shock físico y emocional de la misma manera que lo hacen nuestras mentes conscientes. Una experiencia de miedo,
Pena o estrés abrumador puede desencadenar una respuesta de cierre sistémico dentro del sistema nervioso. Esta contracción profunda puede manifestarse físicamente en las estructuras centrales del cuerpo, incluida la SEB. En estos casos, la compresión se convierte en una encarnación física del trauma no resuelto, un patrón de retención protector que congela el sistema en un estado de defensa. Los síntomas clínicos asociados con una compresión de la SEB son a menudo generalizados y pueden parecer no relacionados, lo que refleja el impacto sistémico de la disfunción. Los individuos pueden presentar dolores de cabeza o migrañas crónicos y debilitantes que no responden bien a los tratamientos convencionales. Sentimientos persistentes de fatiga, falta de vitalidad y una sensación general de estar atascado o enfermo también son muy comunes. Debido a que el sistema nervioso central se ve directamente afectado, se observan con frecuencia síntomas como niebla mental, dificultad para concentrarse, problemas de memoria y un estado elevado de ansiedad o depresión. El cuerpo se siente denso, pesado y carente de la flotabilidad natural que acompaña a la buena salud. Además, este patrón puede manifestarse en una variedad de otras dolencias físicas. El dolor crónico de cuello y espalda, los trastornos de la articulación temporomandibular e incluso los problemas digestivos pueden estar relacionados con la profunda falta de movilidad en la base del cráneo. También pueden surgir desequilibrios hormonales debido al efecto de la compresión en la glándula pituitaria, que está acunada por el hueso esfenoides. En los niños, una compresión de la SEB podría estar asociada con dificultades de aprendizaje, retrasos en el desarrollo o desafíos de comportamiento. El indicador clave es a menudo la naturaleza generalizada y crónica de los síntomas, lo que apunta a una interrupción profunda y subyacente en los mecanismos reguladores fundamentales del cuerpo. Detectar una compresión de la SEB requiere un enfoque sutil y receptivo por parte del terapeuta. El método principal de evaluación es a través de una palpación suave. El practicante suele utilizar una sujeción de bóveda clásica, donde sus manos acunan suavemente la cabeza del cliente. Con los dedos extendidos sobre los huesos parietales y las palmas apoyadas suavemente cerca de las sienes, el terapeuta se sintoniza con los movimientos sutiles e intrínsecos de los huesos craneales. El objetivo no es manipular o aplicar fuerza, sino escuchar con las manos. El terapeuta busca la expresión del impulso rítmico craneal, su velocidad, amplitud y calidad. Es un proceso de entrar en un diálogo silencioso con el sistema del cliente. En presencia de una compresión de la SEB, este diálogo revela una profunda quietud. A medida que el terapeuta se sintoniza con el movimiento del esfenoides y el occipital, percibirá una falta de movimiento, una sensación de densidad y quietud, donde debería haber una marea suave y rítmica. Todo el campo craneal puede sentirse inerte, pesado y carente de la motilidad inherente que significa salud. Puede sentirse como si uno estuviera sosteniendo un objeto sólido y sin vida en lugar de una estructura dinámica y viva. Esta percepción de un cero o una ausencia completa de las fases de flexión y extensión del ritmo craneal en la SEB es el signo clásico que confirma la presencia de una compresión. La técnica para tratar una compresión de la SEB se basa en los mismos principios de suavidad y paciencia. El objetivo no es separar a la fuerza los huesos impactados. Un enfoque así solo haría que los mecanismos protectores del cuerpo se resistieran aún más. En cambio, el practicante utiliza una técnica de desenganche o descompresión suave. Con un contacto ligero y sostenido, el terapeuta puede alentar suavemente al occipital y al esfenoides a alejarse el uno del otro, en la dirección de la facilidad. Esto se hace con solo unos pocos gramos de presión, lo suficiente para sugerir una dirección de liberación a los tejidos. Es un proceso lento y metódico que respeta el propio ritmo del cuerpo. Esta técnica consiste en invitar, no en exigir, el cambio. El terapeuta mantiene esta sujeción suave, a menudo durante un periodo prolongado, simplemente estando presente con los tejidos y permitiendo que el sistema procese la invitación. El practicante espera que la inteligencia curativa inherente del cuerpo del cliente, el aliento de vida, se vuelva a activar.
A medida que el sistema se siente seguro, puede comenzar a deshacer las fuerzas compresivas por sí mismo. El papel del terapeuta es proporcionar un punto de apoyo estable y de apoyo, alrededor del cual pueda ocurrir este proceso natural de autocorrección. Es un acto profundo de sostener el espacio para que la curación emerja desde dentro. El enfoque biodinámico de la terapia craneosacral ve una compresión de la SEB como una manifestación de un bloqueo profundo en el sistema del cliente. Se considera un fulcro inercial, un punto de quietud alrededor del cual la fuerza vital del cuerpo ha organizado sus patrones defensivos. Esta profunda inercia impacta el eje principal del cuerpo, desde el cráneo hasta el sacro, interrumpiendo los principios fundamentales de ordenación y regulación del sistema humano. El enfoque del practicante biodinámico no se limita solo a los huesos, sino a la dinámica energética y fluida subyacente. Nos interesa cómo la marea, el ritmo lento y profundo del aliento de vida, se expresa o se inhibe por este patrón central. Los principios terapéuticos que guían este trabajo son primordiales. La suavidad en el tacto y la presencia del practicante es esencial. Cualquier indicio de fuerza será recibido con resistencia por un sistema que ya se encuentra en un estado de alerta máxima. La paciencia es igualmente crítica. Los patrones de compresión a menudo se establecen durante un largo periodo o debido a un evento significativo y no se resolverán en un solo momento. El proceso de recuperación suele ser lento y requiere que el sistema se reorganice a su propio ritmo. El terapeuta debe confiar en el proceso biodinámico, permitiendo que la salud inherente del cliente guíe la sesión y determine el momento de la liberación. Es un viaje, no una solución rápida. La recuperación de una compresión de la SEB es un retorno gradual al equilibrio. A medida que las fuerzas compresivas comienzan a suavizarse y liberarse, el sistema del cliente puede salir lentamente de su estado de cierre. El terapeuta puede comenzar a sentir los primeros destellos sutiles del ritmo craneal que regresa a la SEB. Este movimiento restaurado permite que el líquido cefalorraquídeo fluya más libremente y que el sistema nervioso pase de un estado simpático de lucha o huida a un estado parasimpático de descanso y digestión. El cliente puede experimentar esto como una sensación de profunda relajación, calor o una sensación de amplitud que se abre dentro de su cabeza y cuerpo. Es el comienzo del cuerpo reclamando su estado natural de equilibrio. En conclusión, la compresión de la sincondrosis esfenobasilar representa uno de los desafíos más significativos que pueden abordarse con la terapia craneosacral. Su impacto en los sistemas reguladores centrales del cuerpo es profundo, lo que la convierte en un impedimento grave para la salud y la vitalidad en general. Dada la profundidad de este patrón, su tratamiento exige el máximo cuidado, habilidad y respeto por parte de un practicante bien capacitado. Un enfoque cuidadoso, paciente y profesional no solo se recomienda, es esencial para facilitar de forma segura el viaje del cuerpo hacia la integridad y permitir que su plan inherente de salud resurja de la quietud. Dentro de nuestra cabeza, el cerebro no está simplemente flotando. Está organizado y protegido por un sistema de membranas muy resistentes. Imagina, por un momento, dos cortinas internas que dividen el espacio. Estas son las hoces. La más grande se llama la hoz del cerebro, o falx cerebri. Es una membrana fuerte y fibrosa que viaja desde la parte frontal de tu cráneo, justo encima de la nariz, hasta la parte de atrás. Su principal trabajo es separar suavemente el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo del cerebro. Esto asegura que cada lado tenga su propio espacio protegido para funcionar correctamente, evitando que se compriman entre sí. Justo debajo de esta gran estructura encontramos otra más pequeña. Es la hoz del cerebelo, o falx cerebelli. Como su nombre indica, se encuentra en la parte posterior e inferior de la cabeza, donde reside el cerebelo.
Esta segunda hoz se encarga de separar los dos hemisferios del cerebelo. Ambas hoces, la del cerebro y la del cerebelo, son parte de un sistema de membranas interconectadas llamado duramadre. Piensa en ellas como un sistema de tensores internos que mantienen la estructura y la forma del contenido craneal, adaptándose a nuestros movimientos y posturas diarias de una manera muy sutil. Estas membranas no están aisladas, se anclan a los huesos del cráneo. La hoz del cerebro se inserta en el hueso frontal por delante, en los parietales por arriba y en el occipital por detrás. Debido a estas conexiones, cualquier tensión o restricción en los huesos puede afectar directamente a la tensión de la hoz. Y, a su vez, una tensión en la hoz puede tirar de los huesos, creando un desequilibrio. Es una relación de interdependencia constante. Entender esta conexión es fundamental en la terapia craneosacral, ya que nos permite influir en el sistema desde el exterior. La función de estas hoces va más allá de ser simples separadores. También albergan importantes canales por donde circula la sangre venosa para salir del cerebro. Son como las grandes autopistas para el drenaje de la cabeza. Si estas membranas están tensas o torcidas, pueden dificultar este flujo sanguíneo. Esto puede contribuir a la sensación de pesadez en la cabeza, dolores de cabeza o una sensación general de embotamiento. Por eso, trabajar para liberar la tensión en estas estructuras es tan importante para el bienestar general y la salud del sistema nervioso central. Para trabajar con la hoz del cerebro, la sesión de terapia craneosacral se desarrolla en un ambiente de calma y tranquilidad. El cliente se tumba boca arriba en la camilla, completamente vestido y cómodo, a menudo cubierto con una manta para mantener el calor corporal. La comodidad es clave, ya que la relajación profunda del cuerpo permite al terapeuta acceder a los ritmos más sutiles del sistema. El terapeuta se sienta a la cabeza del cliente, en una posición estable y centrada. Esta postura permite al terapeuta estar relajado y enfocado, listo para usar sus manos con una gran sensibilidad. La técnica para escuchar la hoz del cerebro es un contacto muy suave y específico. El terapeuta coloca sus manos sobre la bóveda craneal del cliente. Una mano se sitúa sobre el hueso frontal, con los dedos apuntando hacia los pies del cliente. La otra mano se coloca debajo de la cabeza, acunando el hueso occipital en la parte posterior. Esta toma, conocida como la toma fronto-occipital, permite al terapeuta conectar con los dos extremos de la hoz del cerebro. Las manos no hacen presión. Simplemente descansan y sienten, como si estuvieran escuchando una conversación muy silenciosa. Una vez que las manos están en posición, el terapeuta entra en un estado de escucha profunda. No se trata de mover o manipular, sino de percibir. El objetivo es sentir el movimiento inherente del sistema craneosacral. Este movimiento es un ritmo sutil, una especie de respiración de las estructuras internas. Con la práctica, el terapeuta puede sentir cómo la hoz del cerebro se mueve suavemente entre los dos extremos del cráneo, el frontal y el occipital. Se percibe como un ligero balanceo o una sutil tensión y liberación que sigue un patrón rítmico y constante. Durante esta escucha, el terapeuta evalúa la calidad del movimiento. ¿Se mueve la hoz de manera libre y simétrica? ¿O hay zonas de resistencia, como si estuviera atascada en algún punto? A veces se puede sentir una torsión, una compresión o una falta de movimiento en una dirección. Estas percepciones le dan al terapeuta una información muy valiosa sobre dónde pueden existir restricciones en el sistema de membranas. Esta fase inicial de escucha es puramente diagnóstica y es el primer paso antes de invitar suavemente al sistema a encontrar un mayor equilibrio y libertad de movimiento. El movimiento rítmico que el terapeuta siente se compone de dos fases principales: la flexión y la extensión. Es importante aclarar que estos términos no se refieren a doblar la cabeza hacia adelante o hacia atrás. Son movimientos muy sutiles de todo el sistema craneal. Durante la fase de flexión, la bóveda craneal se ensancha ligeramente, como si se expandiera hacia los lados. Al mismo tiempo,
El cráneo se acorta un poco en su diámetro de adelante hacia atrás. Con las manos, el terapeuta siente cómo la cabeza se vuelve un poco más ancha y más corta, un movimiento casi imperceptible. La fase de extensión es el movimiento opuesto. Después de alcanzar su máxima expansión, el sistema se recoge. Durante la extensión, la bóveda craneal se estrecha ligeramente y el diámetro de adelante hacia atrás se alarga. El terapeuta percibe cómo la cabeza se vuelve un poco más delgada y más larga. Estas dos fases, flexión y extensión, componen un ciclo completo del ritmo craneosacral. Este ciclo se repite de 6 a 12 veces por minuto en un adulto sano. Es un movimiento vital que refleja la salud y la vitalidad del sistema nervioso central. Además de la flexión y la extensión, la hoz del cerebro también puede mostrar otros patrones de movimiento. A veces puede sentirse un movimiento de descenso, donde la hoz parece bajar y tensarse, a menudo asociado a la fase de extensión. Otras veces se puede sentir una elevación, donde la membrana parece subir y relajarse, lo cual suele ocurrir durante la fase de flexión. Estos movimientos de subida y bajada son aún más sutiles, pero un terapeuta entrenado puede percibirlos y evaluar si se están produciendo de manera equilibrada y fluida o si presentan alguna restricción. La percepción de estos movimientos requiere una gran sensibilidad táctil y mucha práctica. Las manos del terapeuta se convierten en herramientas de escucha muy finas. Se siente como una marea muy suave que sube y baja. Cuando la flexión ocurre, se puede sentir una ligera rotación externa de los huesos parietales y un ensanchamiento general. Durante la extensión, se siente el movimiento contrario, una rotación interna y un estrechamiento. Identificar estos patrones y sus posibles limitaciones es el corazón de la terapia, ya que guía al terapeuta para facilitar la liberación de las tensiones acumuladas. Escuchar y facilitar el movimiento de la hoz del cerebro es fundamental para la salud por varias razones. Como hemos visto, la hoz está conectada a varios huesos del cráneo. Una tensión en esta membrana puede tirar de estos huesos, limitando su movilidad natural. Esto puede generar patrones de compresión en toda la cabeza. Al liberar suavemente la hoz, permitimos que los huesos del cráneo recuperen su movimiento natural. Esto puede aliviar la presión interna, mejorar la alineación estructural y reducir dolores de cabeza, migrañas o molestias en la mandíbula, como la ATM. Una de las funciones más cruciales de las membranas durales, incluyendo la hoz, es albergar los senos venosos. Estos son los grandes canales que recogen la sangre usada del cerebro para devolverla al corazón. Si la hoz del cerebro está tensa, torcida o comprimida, puede obstaculizar este drenaje. Imagina una manguera que está siendo pisada. El flujo se reduce. Liberar la tensión en la hoz es como quitar el pie de la manguera. Esto mejora la circulación venosa, ayudando a limpiar eficazmente los productos de desecho del cerebro y mejorando la oxigenación y la llegada de nutrientes. Un sistema de membranas libre y equilibrado tiene un impacto directo en el sistema nervioso. La hoz del cerebro envuelve y protege las estructuras cerebrales, y su estado de tensión influye en el ambiente en el que funciona nuestro sistema nervioso central. Aliviar estas tensiones promueve un estado de relajación profunda. Muchos clientes reportan una sensación de calma, claridad mental y una reducción del estrés y la ansiedad después de una sesión. Facilitar el movimiento de la hoz ayuda a que todo el sistema nervioso baje su nivel de alerta y entre en un estado de mayor equilibrio y autorregulación. En conclusión, la escucha y el tratamiento de la hoz del cerebro y la hoz del cerebelo son aspectos centrales de la terapia craneosacral. No se trata de una técnica invasiva, sino de un acompañamiento respetuoso del movimiento inherente del cuerpo. Al facilitar la liberación de estas membranas profundas, podemos mejorar la estructura del cráneo, optimizar el drenaje venoso y calmar el sistema nervioso. Este enfoque suave pero profundo ayuda al cuerpo a encontrar su propio camino hacia la salud, demostrando el increíble valor de escuchar las estructuras más sutiles para lograr un bienestar integral.